Bueno, en esta mañana he querido compartir un mensaje que desde hace mucho tiempo había venido pensando y que ha tocado mucho mi vida, y es acerca del amor del Padre. Aprovechando que hoy es el Día del Padre, felicitar a todos los padres. Pero es el amor incondicional, un amor incondicional. Un amor que no tiene comparación, un amor que jamás vamos a poder comprender. Y que yo personalmente comencé a entender de alguna manera en el momento en que tuve la bendición de ser papá. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión. Y en esta mañana yo quiero comenzar con una historia que yo creo que marcó mi vida como padre. Emanuel tenía 8 días más o menos de nacido, había llegado a la casa. Recuerdo muy bien la hora, era como la 1:30 de la mañana. Yo estaba sentado en la sala con unas ojeras gigantes, no habíamos podido dormir. Y Laura empezó a gritar. ¡Hola, hola! Y yo, no, el niño se cayó. Se me imaginé todo, se está ahogando todo. Cuando yo llego al cuarto, yo veo que la cola de Manuel sale un chorro. Café. Yo, no, Dios mío. Laura puso la mano así y eso chorrió todo. El techo, las paredes. Yo, no, ¿en qué me metí? Por Dios, ¿qué es esto? Había popó de Manuel por todo lado. Yo, no. ¿Quién me mandó a meter? Bueno, yo pensé mil cosas. Pero en un momento dije, esto es ser papá. Y él era muerto de la risa, que es lo peor de todo. Entonces yo cogí, Laura se tuvo que bañar, yo lo limpié, le bañé la colita y entendí en ese momento que sin importar lo que Manuel hiciera o le pasara, mi amor por él iba a ser igual. Y en ese momento, se los digo con todo mi corazón, que fue como el Señor diciéndome, así son ustedes para mí. No importa las embarradas, con otra palabrita, que hagan. Pero mi amor por ustedes siempre va a ser igual. Y después de todo eso, de acuerdo que tuvimos que limpiar las paredes y todo, yo lo veía, yo decía, lo amo. No importa lo que había acabado de hacer, yo lo amo y cada día lo amo más. Y en esta mañana vamos a compartir acerca del amor del Padre. De pronto algunos de ustedes han experimentado un amor terrenal no tan grande de un papá. Pero en esta mañana yo no quiero que nos centremos de pronto en nuestra experiencia personal, sino más bien en que miremos a Dios como Padre. Y quiero que ustedes me acompañen y me ayuden a identificar características de un padre bueno y un padre como Dios. ¿Qué características tiene Dios como padre? Amoroso, tierno, bondadoso, disciplinado, firme, fiel, responsable, proveedor, ayudador, sanador, corrige, disciplina, celoso, libertador, mejor dicho. Esas son todas las características. Miren, una de las características de un papá es que nunca nos deja ver como sus niños. ¿Ustedes cuántos años creen que yo tengo? 25, ¿cierto? 40 años tengo. Y el viernes, siempre que voy a cambiar el aceite, yo le digo a mi papá que me acompañe. Papi, vamos a cambiar el aceite del carro. Porque es que siempre que salimos de allí, mi papá me invita a algo. Entonces yo le digo, vamos, camine, vamos a cambiar el aceite. Entonces, vamos a comprar plátanos o compramos frutas o me invita a comer algo. Y el viernes, pues no fue la excepción y fuimos a tomar un juguito. Entonces, mi papá tiene la costumbre de decirme papi. Yo con 40 años me dice papi. Entonces, llegamos al jugo cuando me dice papi, ¿qué va a tomar? Y habían 3 manes ahí, sentados tomando jugo. Cuando los manes me miraron, ¿quiere de borojó o quiere de mora, papi? Y los manes, me miraron más. Entonces yo les dije, yo quiero uno de mora, papá. Y grité, papá. Para aclarar que era mi papá. Pero eso es un padre nunca deja de vernos como sus niños, sin importar la edad, sin importar si ya estamos casados, si ya estamos fuera de casa. Un padre nos ve así. Siempre podemos contar con él, siempre podemos sentir ese amor y ese cariño de un padre real.
Y eso es Dios en nuestra vida. Y en esta mañana quiero que leamos y me acompañen ahí ustedes en sus Biblias a una historia de un personaje que conocemos mucho y que hemos escuchado miles de veces y que hemos tal vez escuchado incluso este texto. Y es la historia de Pedro y Jesús. Pedro como hijo, Pedro con sus emociones, Pedro con todas sus características de hijo, que muchas veces nosotros tenemos esas características. Y en Mateo 26, versículo 69 dice lo siguiente: mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera del patio, y una sirvienta se acercó y le dijo: tú eres uno de los que estaba con Jesús el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra persona, quien le dijo: los que estaban por ahí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Y nuevamente, ¿qué pasó con Pedro? Lo negó. Esta vez con un juramento: ni siquiera conozco a este hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú eres uno de esos. Nos damos cuenta por el acento de Galileo que tienes. Y Pedro juró, palabras fuertes, que me caiga una maldición si les miento, no conozco a este hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Pedro salió llorando amargamente. La historia de Pedro, muy conocida. Si nos quedáramos en este punto, ¿qué diríamos de Pedro? Terrible, falso, hipócrita. ¿Cómo es que le hace eso a su amigo, a su hermano, a su padre? ¿Cómo es posible que este hombre que vivió tantas cosas al lado de Jesús pueda incluso decir que si él lo conoce, que sea maldecido, que sea maldito? Pero esta no es el total de la historia. Y vamos a ver 3 aspectos en esta mañana que nos identifican en nuestra vida y que nos hacen recordar ese amor incondicional del papá que tenemos. ¿Cuáles son las características a veces de nosotros como hijos? Emocionales, actuamos a la ligera, a veces ofendemos con nuestras palabras, a veces actuamos de maneras muy rápidas sin pensar. Decimos de pronto lo que no queremos. Y muchas veces como hijos actuamos de esas maneras. Nos dan pereza a nuestros padres en alguna época de nuestras vidas, porque nos exigen, porque nos llevan a prohibir cosas que para nosotros son buenas. Ay, mi papá ya está cucho, uy, qué pena. Bueno, vamos a ver 3 aspectos y 3 etapas de nuestra vida que nos identifican, así como a Pedro, nos identifican en nuestra vida. La primera es ese primer amor. Ese amor incondicional, es ese momento cuando todos conocemos a Jesús, conocemos el cristianismo, cuando nos hacemos cristianos. Y miremos lo que dice en Mateo 26, justo antes, en el versículo 31. Mire lo que dice este hombre que acaba de negar a Jesús, que acaba de incluso pedir una maldición sobre él si lo conoce. Mire lo que dice. En el camino Jesús dijo: esta noche ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. ¿Quién habló? Jesús. Pero mira lo que dice Pedro. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús le respondió: Pedro, le digo la verdad, esta noche, antes de que cante el gallo, usted me va a negar 3 veces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás que dijeron: nosotros tampoco. Este primer amor nos lleva a vivir en momentos de entrega total. ¿Cómo es nuestra vida cuando recién comenzamos el cristianismo? Apasionados, no queremos perdernos algo. Vea, vamos a limpiar las sillas de la iglesia. Yo voy, cuenten conmigo. Vamos a repartir comida en las calles. Yo voy, cuenten conmigo. Vamos a orar por los enfermos. Acá estoy. Vamos a, no sé, limpiar la cola de los viejitos. Todo lo que pasa
en la iglesia y en el cristianismo nos mueve. Queremos orar, queremos escuchar canciones. Estamos en ese primer amor. Es como cuando usted se enamora al principio de la persona que tiene a su lado, ¿cierto? ¿Cómo es ese primer amor? Usted... Cuelga tú, no. Llevamos 2 horas colgando, no, cuelga, no. Te extraño, pero es que nos vemos hace 5 minutos, no importa. No haces una falta. Y así es con el Señor. Queremos estar cerca de Él. Todo nos sorprende, todo lo que pasa alrededor de nuestra vida cristiana nos asombra. Su palabra, sus milagros, sus cosas. Todo nos emociona. Va a haber una campaña, yo quiero ir. Una noche de oración, yo quiero estar. Un ayuno, no importa que yo coma mucho, yo allá voy a estar. Y queremos más. Y tenemos anhelo y sed de Dios. Ese primer amor, como Juanpa decía ahorita, que el Señor le decía a la iglesia, mire, ustedes hacen todo bien, pero ¿qué han dejado? Su primer amor, porque es que el primer amor es lo que lo mueve a uno muchas veces. Y miremos qué vivió Pedro. Pedro estuvo con Jesús ¿cuándo? Los milagros, la multiplicación de los peces y los panes, las sanidades, caminó sobre el agua, estuvo con Jesús en el monte de la transfiguración, estuvo con Jesús en el monte de los olivos. O sea, Pedro compartió todo con el Maestro. Si alguien podía dar testimonio de la vida de Jesús, era Pedro. ¿Y cómo era la actitud de Pedro? Señor, contigo hasta la muerte. Es como cuando uno tiene un amigo que lo que es con él es conmigo. Y uno se siente respaldado, ¿cierto? Bueno, si van a pegar, pues este man responde. Y cuando hay una pelea sale corriendo y uno, ay Dios mío, qué embalado. Pero así es. En el primer amor nosotros queremos todo, no nos da pereza nada. Todo lo hacemos con amor, con entrega, con gozo. Y ve uno su iglesia, su gente, su comunidad, sus amigos, todo lo de la palabra lo ve como hermoso. Ese es el primer amor. Yo recuerdo de niño que una de las cosas que yo más anhelaba era que mi papá llegara a la casa. Que siempre me traía un dulce. Siempre la comida como que me apasiona, oiga, eso está como grave. Pero me gustaba porque entonces nos sentamos a jugar. Compartíamos, mi mamá también cuando llegaba a la casa siempre me hacía platanitos, o sea, yo siempre anhelaba la llegada de mis padres a la casa. Y con mi papá jugábamos y los fines de semana me llevaba al parque de recreación. Yo no creo que a muchos de acá no les tocó, pero ese parque era lo máximo en Armenia. Había una rueda gigante y uno, no, me siento en Disney, el Disney de Armenia, parque de recreación. O íbamos al Edén a jugar fútbol, a ver despegar los aviones. Uno ahí parado en la reja, algún día volaré, señor. Jugábamos fútbol. Me llevaba a comer chuzo, o sea, para mí, esperar a mi papá en ese momento era como lo más maravilloso. Y ahora que tengo un hijo pequeño, con Emanuel me pasa lo mismo. Yo llego a la casa y digo, papá, jugamos, papá, hagamos no sé qué, papá, juguemos lucha libre, papá, juguemos legos. Y siempre espera que yo llegue. No importa la hora, lo cansado que esté, él siempre está ahí. Y eso me hace pensar en el primer amor, porque en el primer amor nosotros, ¿qué queríamos con el Padre? Señor, yo quiero estar cerca de ti. Yo te anhelo, yo quiero estar ahí, yo quiero escucharte, yo quiero tu abrazo. Cuando niños, ¿quién es el héroe de un niño? Su papá. Mi papá levantaba algo y yo, haz muy fuerte. Movía el carro y yo, mueve un carro. Y todo lo que hacemos o lo que hacía nuestro padre nos sorprende. De niño un papá es la figura, yo quiero ser como tú. Emanuel a veces me dice, papá, yo quiero ser como tú. Y se pone gafas y toma café y se sienta en el computador porque él ve en su papá lo que quiere ser. Esperemos que no cambie cuando crezca, pero eso es, uno de niño, su papá es lo máximo. Y cuando uno está en el primer amor, en esa primera etapa con el Señor, Dios es todo, es maravilloso. Pasa algo en nuestra vida y nosotros somos sorprendidos. ¡Wow! El Señor dio provisión para la comida, el Señor me ayudó con esto. Y todo lo vemos por parte de ¿quién? De Dios. El Señor me sanó, el Señor me habló, el Señor esto. No, maravilloso. Mires que en el versículo 33, Pedro dice, Señor, no importa lo que haya que hacer, no importa lo que esté, yo voy a estar ahí siempre. Como esos niños que le dicen, mamá, yo te voy a comprar una casa.
Papá, yo siempre te voy a cuidar, siempre voy a estar ahí, porque uno como niño, su mayor amor y el más grande de todos es su papá, su mamá. En la vida cristiana nos pasa lo mismo. Esa etapa maravillosa donde todo es amor, donde uno solo escucha canciones y alabanzas todo el día. Donde a uno lo cierra un carro y uno, Dios te bendiga. Te ilumine. Ahorita uno le cierra un carro y ¿qué hace? Bueno, no sé. Bueno. Pero ese primer amor es una etapa hermosa, ¿cierto? ¿Cuántos de aquí están en el primer amor? Uy, ese primer amor es espectacular. Porque uno solo anhela estar al lado del Padre. No más. O sea, ahí hay plenitud de vida, ahí hay plenitud de gozo. Y ese es nuestro mayor anhelo. Pregúntele usted a la persona que tiene al lado, ¿usted está en el primer amor? ¿O en qué amor está? ¿En qué etapa está ahí con el Señor en este momento? Pero el tiempo pasa. La vida pasa. Y a veces crecemos. Y nos adentramos más y más y más en la vida cristiana. Y yo lo comparo como cuando llega la adolescencia. ¿Cierto? Los niños anhelan al papá. Y el adolescente muchas veces ¿qué? Ay, mi papá. Llegó mi papá, me va a castigar, me va a molestar. Ta. Volvamos al versículo 69. ¿Qué pasó con Pedro en ese momento? Pasó de decirle, yo muero contigo, a decir, no lo conozco. No sé quién es esta persona. Y el segundo aspecto que quiero que hagamos en esta mañana, que a muchos nos pasa, es la caída. Es el momento difícil en nuestra vida. Es cuando la embarramos, es cuando cometemos el error. Es cuando pasamos de estar en esos tiempos de amor y maravillosos a tiempos de monotonía, tiempos de pereza, tiempos de que no, qué pereza otra vez estar allí, no, pero no hay que ser tan fanáticos. No, pero hay que mermarle un poquito. No todo puede ser iglesia, no todo puede ser espiritual. Yo soy de carne también. Necesito un poquito de carne ahí. Y comenzamos a cambiar un poco nuestra manera de pensar. No, estoy cansado, no, de pronto en otro momento. Y a veces eso pasa con los adolescentes. El papá pasa a ser su mayor anhelo a, no papá, estoy con mis amigos. Oh, papá, estoy aquí en otra cosa. Y cuando llegan las novias, ¿qué? Ya, lo perdimos. Pasó, don Guillermo, eso estoy. Eso pasa muchas veces. Cambiamos ese anhelo maravilloso del primer amor por un tiempo de rutina, pereza, cansancio. Pero es que, ¿para qué ir tanto allá? Pero es que yo también tengo otras cosas en mi vida. Pero es que no necesito tanto. Tampoco hay que ser tan espiritual. Y comenzamos a meternos en cosas que de pronto poco a poco, sin saberlo y sin pensarlo, nos van alejando de Dios. De pronto vergüenza, de pronto las amistades, de pronto el trabajo, la presión social, la familia. Y hay cosas que antes no eran un problema, pero poco a poco se van convirtiendo en una excusa para alejarme de Dios. Mi familia, mis amigos, mi trabajo, mi posición social comienzan a hacer una presión poco a poco. Y el Señor se convierte de ser mi héroe, mi anhelo, mi mayor deseo, a ser rutina y a ser paisaje. Es que yo ya no oro tanto, ¿no? Es que yo ya no... No. Y comenzamos de anhelar esos tiempos a ya ni siquiera extrañar esos tiempos. Y pensamos que el ser cristiano o el ser hijo de Dios es simplemente venir cada 8 días o 15 días o 20 días a una iglesia. De pronto a veces leer una porción o una palabrita, una promesa. Y se nos convierte en eso. Y las relaciones se van enfriando. Y comenzamos a contemplar cosas que de pronto antes ni siquiera las permitíamos en nuestra vida y comenzamos a contemplarlas. Lo que veo, lo que escucho, lo que hablo, lo que comparto, lo que permito en mi vida.
Y poco a poco voy permitiendo que esas cosas vayan impregnando en mí y me voy alejando sin sentirlo y sin saberlo de la presencia de Dios. Al punto que lo que Pedro hizo, mira lo que dice el versículo 3 de Juan 21, dice, Pedro les dijo a sus amigos, me voy a pescar. El Galileo, el maestro ya no está, vuelvo atrás. Así que salieron de la barca y volvieron atrás. Muchos llegan a un punto en la vida donde incluso ese frío espiritual los lleva a volver atrás. Y nos alejamos, y esa relación de amor, esa relación de heroísmo, esa relación maravillosa que teníamos con papá, de repente, ahí está. Y llega papá a la casa y yo ni siquiera abro la puerta. Y llega mi papá a buscarme, estoy ocupado. Llega papá a casa y yo ni siquiera estoy en casa. Porque ya no quiero ser tan fanático, no quiero ser tan cansón, no quiero meterme tanto de lleno en lo de siempre. Y naturalmente ese hombre que llegaba a casa y a mí me da toda la alegría del mundo, de pronto llega y yo ni siquiera estoy o no me importa. Y pasamos de amar esa relación a ni siquiera tenerla. No importa. Ahora hay otras cosas, otras personas, otros momentos, otras prioridades. Y viene la caída, viene el problema. ¿Y saben cuál es el problema de esta situación? Que cada día nos podemos hundir más, alejar más, enfriar más, al punto que simplemente no volvemos. Y como Pedro hizo con sus amigos, volvió atrás a lo que hacía antes. Muchos se quedan en esta condición. Muchos se quedan en este punto. Muchos vuelven atrás y jamás vuelven su mirada al Padre. Y yo quiero que ustedes piensen algo muy interesante en esta mañana y que sean muy sinceros con ustedes mismos. ¿Qué están permitiendo en sus vidas? ¿Están acercándose a ese Padre o poco a poco están permitiendo cosas que los alejan del Padre? Y entonces comenzamos a hacer cosas que a nuestros padres no les gusta. Escuchar cosas que no se agradan, ver cosas que no agradan, comportarme cosas que no. Contemplar en mi vida y aprender a vivir con esas cosas que antes no toleraba. Porque es que ahora no quiero ser tan fanático, ahora no quiero ser tan exagerado, ahora no quiero esto y lo otro. Y poco a poco, en nuestra vida, se va convirtiendo nuestro héroe en un paisaje. Al punto que no importa si está o no está. Y así es la vida a veces de muchas relaciones padres e hijos. Hijo, yo te di todo. Sí, papá, pero ya crecí. Ya soy un hombre, ya no lo necesito. Tranquilo. Esa es la vida. Señor, yo anhelo tu presencia, anhelo amarte. Y de pronto, no, yo no lo conozco. Incluso que me caiga una maldición si yo conozco a ese hombre. Y a veces nosotros decimos, uy, pero Pedro, ¿cómo puede hacer eso? Pero Pedro, ¿cómo puede, mejor dicho, negar a Jesús? ¿Cuántas veces nosotros no hemos negado a Jesús? Con lo que vemos, con lo que hablamos, con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que permitimos en nuestra vida. Mire, yo a veces digo, uy, si yo fuera un discípulo, no, yo no hubiera negado a Jesús, yo hubiera ido con él. ¡Ja! Y ahora muchas veces mis actitudes niegan a Jesús. Cuando nadie me ve, cuando estoy solo, a veces mis actitudes niegan a Jesús. La caída y esta situación puede ser el principio de la muerte espiritual de muchas personas. Y mire, una de las cosas que más tristeza me da, y ahora que estábamos adorando al Señor, yo pensaba mucho en eso. Muchas personas que antes amaban al Padre, hoy lo han cambiado. Han cambiado los altares por las discotecas.
Han cambiado los altares y la presencia de Dios por la vida cotidiana, el trabajo, el dinero, los amigos, las relaciones personales. Y mi papá pasó de ser una prioridad en mi vida a ser algo incluso ni siquiera importante. Pasamos de amarlo con nuestra alma a ni siquiera extrañarlo. Pero no todo queda ahí. Viene el tercer punto y es la esperanza de nosotros. Y es que el Padre, sin importar lo que hagamos, sin importar lo que somos, sin importar lo que nosotros tal vez podamos llegar a hacer en algún momento, su amor sigue y permanece. Yo recuerdo que yo tuve una época adolescente muy pesada, como unos 2 años, y yo tomaba mucho. Imagínense, tomaba y ¿no? Metía unas borracheras, qué pena. Y una época de descontrol. Y yo recuerdo, yo no sé si mi papá acuerda de eso, espero que no, pero una noche yo llegué a la casa todo borracho. Vivíamos en el centro, ahí me entraron los locos. Llegó Julián, ábrele la puerta, y me entraron ahí a la casa. No sé cómo hacíamos. Y entonces yo estaba como todo bravo. Yo dije, pero es que mis amigos, los papás sí le dan plata. En cambio yo me tengo que ir en bus, a taxi aquí. Entonces mi papá me dice con esa paciencia, ese amor, yo le doy todo lo que puedo. Y es con mucho amor. No. Imagínense, no lo he olvidado. Esa fue la respuesta. Pero aún con amor me sigue viendo con esos ojos. No importa lo sucio que esté. Ese día que Manuel hizo esa locura en la casa, yo solo veía caca por todo lado. Yo, no, Dios mío. Pero sin importar, mis ojos de amor hacia él seguían intactos. No importa lo que hayamos hecho. No importa la caída tan profunda que hayamos tenido. No importa la embarrada que hayamos cometido. El Padre nos sigue viendo con ojos de amor. Y mire lo que dice en Juan 21. Del 4 al 8, vamos a leer, dice: al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían reconocerlo. Y él les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él le dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque estaba desnudo, se la había quitado para trabajar. No sé Pedro cómo hacía para trabajar desnudo, pero bueno. Se tiró al agua y se dirigió a la orilla. Por no pescaba, estaba todo en bola ahí. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de peces hasta la orilla, porque estaban solo a unos metros de la playa. Versículo 15. Después del desayuno, Jesús miró a Pedro y le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús le repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas. Le preguntó por qué. Por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Y él le contestó: Señor, tú todo lo sabes, tú sabes que yo te quiero. Entonces Jesús le dijo: alimenta a mis ovejas. Si nosotros profundizamos un poquito en esta situación, vemos cómo el amor del Padre redime la caída de Pedro. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. ¿Cuántas veces Jesús le pregunta a Pedro si me amas? Y lo hace en público para decirle: mire, el pasado, la falla, el pecado y la caída quedaron atrás. Ahora yo reconozco, escucho y veo, y todos pueden ver que tú me amas. Yo no me fijo en el pasado, yo no me fijo en la caída, yo no me fijo en la negación, yo me fijo en que tú me estás diciendo hoy que me amas. Y el Señor nos redime, el Señor nos levanta,
El Señor no se queda en el pasado, en el pecado, en la caída. El Señor ve hacia dónde vamos y lo que tiene para nosotros. El problema es que muchos de nosotros nos quedamos ahí en la caída, en la falla, en el problema, condenándonos y juzgándonos a nosotros mismos, cuando el Señor nos dice, tranquilo. Y nuestra respuesta frente al llamado de Jesús y a la pregunta de Jesús es lo que va a determinar lo que viene. Porque Pedro hubiera podido decir, Señor, tú sabes que yo no lo hago. He fallado, te he negado, he hecho mil cosas en los momentos equivocados. Pero Pedro en su humildad, en su humanidad le dice, Señor, tú sabes que a pesar de lo que soy, yo te amo. Y nosotros somos como ese Pedro que a pesar de los errores, a pesar de las fallas, a pesar de las cosas que hayamos hecho, amamos a Dios. Y tal vez estamos como Pedro, desnudos, en vergüenza, porque hemos fallado a nuestro amigo, a nuestro Padre, a ese que nos dio la vida y que nos dio todo. Lo hemos negado, lo hemos fallado, lo hemos olvidado. Pero Pedro dijo, Señor, no importa, yo me he visto y corro a ti. Y me humillo y te pido perdón en esta mañana. Y Pedro tal vez comenzó a recordar y pensar en todo eso que había vivido con su padre, con su amigo, con Jesús. Y Jesús, ¿cómo llama a Pedro en esta situación? ¿Qué pasó la primera vez que Jesús llamó a Pedro? Dijo, mire, usted no ha pescado nada en toda la noche, tírelo allá y trae. Y Pedro dice, esto es increíble. ¿Cómo lo llama esta vez después de haber caído? Dice, no importa lo que haya pasado, yo te sigo amando igual. Y le hace la misma pregunta, ¿tú me amas más que a estos? ¿Tú me amas más que a la pesca, más que a los hombres, más que a todo lo que hay en tu vida? Sí, Señor. Y Pedro pasó de ser un pescador de hombres a ser uno de los pilares del propósito de Jesús en la tierra. Pasó de hacer las cosas naturales en sus fuerzas a trabajar y actuar con lo que Dios quería para él. El problema es que muchos no se restauran y se quedan atrás en el pasado. Cuando Jesús es el que lo está llamando, le está diciendo, venga, no importa lo que haya hecho, no importa lo que haya pasado, no importa las embarradas, yo tengo para usted lo mejor. Y Pedro es levantado, es restaurado y tiene un nuevo propósito en su vida, al punto de que el Señor le dice, mire, lo que tengo para usted va a transformar la humanidad. Y no viene de estar en un ayuno 40 días, no viene de estar, Jesús va y lo busca a donde él había regresado, atrás al pasado. Después de la falla del pecado, de que Jesús sabía lo que Pedro había hecho y de que Pedro estaba avergonzado, desnudo, destruido porque había negado a su amigo, a su hermano, porque Jesús había muerto. Perdón un segundo, tomo agüita. Porque para él tal vez todo había acabado. Jesús va y le dice, ¿y cómo lo trata? Lo sienta, le da de comer, lo trata con amor, con ternura y le dice, apacienta mis ovejas. Lo que viene es mayor, es más grande. Lo que viene es increíble. ¿En qué etapa estamos? Primer amor, tal vez apartados por las fallas que hemos cometido o esperando la restauración del Maestro. Y yo quiero que ustedes se lleven estos principios en esta mañana. Cuando nosotros decidimos volver a los brazos del Padre, cuando decidimos volver a la casa del Padre, a los brazos de amor, Él siempre nos estará esperando con una mirada de amor. No importa lo que hayamos hecho. Dios no desea que nos quedemos en el error, en el pasado, en la caída. Dios desea lo mejor para nosotros. Dios siempre nos mirará con ojos de amor, sin importar lo que hayamos hecho. Si nosotros nos ocupamos de nuestra intimidad con Dios, Él se ocupará de ponernos en el lugar que tiene destinado para nosotros. Y yo quiero que terminemos con esta frase. Dice, no importa cuántas cosas buenas o malas podamos llegar a hacer, el amor del Padre nunca dejará de ser. Él nunca dejará de amarnos. Ni por todo lo bueno que usted haga, ni por todo lo malo que de pronto pueda hacer, va a amar, o el amor de Dios va a ser mayor o menor. El amor de Dios es único, es eterno, es poderoso, es maravilloso. Porque no es por lo que hacemos.
es por lo que somos. Yo no amo a Emanuel porque hoy se portó bien, porque hoy le fue muy bien en el colegio. Yo no amo a Emanuel porque hoy no hizo una pataleta, yo lo amo porque es mi hijo. Y ¿saben algo? Cada día lo amo más y lo amo más y lo amo más. Y la Biblia dice, si ustedes que son malos saben ser buenos con sus hijos, ¿cuánto más yo, que soy su Padre Celestial? Y Dios tiene para nosotros lo mejor. Y tengo un reto en esta mañana para ustedes. Y antes del reto quiero que escuchen esto, mire. En la vida vamos a tener momentos de entrega total y ese primer amor con Dios. Vamos a tener tiempos difíciles y de caídas, días buenos llenos de fe y de alegría y días llenos de dudas y lágrimas. Noches de oscuridad y días de profunda luz. Pero de lo que realmente usted y yo debemos estar seguros es que siempre que necesitemos a papá podemos ir a donde él. Porque nunca nos rechazará. Nunca. No importa lo que hayamos hecho. No importa en la condición en la que estemos. Nunca. Mire, yo siempre que le digo a mi papá que lo necesito, está ahí. Siempre. Y a mi mamá. Nunca me han dicho, estoy ocupado. No puedo. Es más, a veces me da hasta pena decirles que ya tengo 40 años. Pero igual les digo. Y nunca me han dicho que no. ¿Se imagina Dios? Que en la cruz dio la última gota de sangre por usted y por mí. ¿Qué nos puede decir? Nos está esperando. Él anhela esos tiempos. Recuerden esos tiempos pequeños cuando nuestra alegría con el Padre. Así está Dios esperándonos. En estos días Emanuel se fue 2 días de los abuelos y yo lo extraño y dije, no, venga ya, 2 días, eso es mucho. Entonces Laura me decía, ¿cómo era cuando de casa? Y yo, no pensemos en eso. Tiene 7 años, ya. Y llegó y yo lo soltaba y yo lo abrazaba y yo, venga para acá. Y yo me imagino a Dios como que, hace días no vienes, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no estamos un rato los dos? Ven, yo te abrazo, yo te mimo. Ese es Dios, ese es el Padre. Yo les voy a invitar que podamos tocar la última canción y vamos a ministrar un tiempo. Y el reto es que ustedes piensen cómo está su relación con el Padre. Si han dejado ese primer amor. Si se ha convertido en un paisaje, en una rutina, en una monotonía. Si se ha convertido en algo normal. Si de pronto ya no disfrutamos esos tiempos con papá. Que podamos ir a esos momentos de intimidad. Y volver a casa. Volver a los brazos del Padre. Cierren sus ojos ahí por un momento y piense cómo está hoy. ¿Cómo está su vida hoy delante de Dios? ¿Hace cuánto no disfruta un tiempo con el papá? ¿Hace cuánto tiempo no disfruta un tiempo con el Padre? Piensa en ese niño que anhela la llegada de papá. Piensa en ese niño que ama que su papá llegue a casa. Para estar con él, abrazarlo, amarlo, besarlo y decirle, papá, quiero jugar contigo, quiero estar contigo, quiero estar allí a tu lado. Piense cuando usted disfrutaba los tiempos con Dios. Cuando usted anhelaba estar a solas con Él, escuchar, cantar, leer. Cuando usted anhelaba esa presencia. Tal vez hoy no, o tal vez la sigue anhelando, Dios quiera que así sea. Pero a veces la vida se nos vuelve una rutina, un paisaje, una costumbre. Yo quiero que ustedes hoy, mientras escuchamos esta canción, comiencen a hablar ahí con Dios. Piensen a decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Aquí estoy yo, Señor. No importa cómo estemos en esta mañana, no importa las situaciones que tal vez nos hayan alejado del Padre. ¿Qué tal si usted ahí en esta mañana le dice, Señor, yo quiero volver a ese momento de mayor amor, de mayor anhelo en mi vida? Yo quiero volver a sentir tu presencia, tu abrazo. Yo quiero sentir de nuevo ese Padre que me ama, que me cuida. Perdóname, Señor, si me he alejado. Perdóname si me he ido de tu presencia. Perdóname si he puesto personas o cosas antes que a ti, Señor.
Perdóname si mi pecado se ha convertido parte de mi vida, paisaje, si se ha convertido en rutina y he aprendido a vivir con él. Perdóname, Señor, y en esta mañana yo quiero volver a tus brazos, yo quiero volver, tirarme de esa barca como lo hizo Pedro y correr a los pies del Maestro, decirle que me perdone, pídele ahí perdón, diga al Señor, perdóname, si me he alejado, perdóname, si he permitido que el pecado habite en mi vida, perdóname, si te he cambiado, Señor, perdóname si no eres mi prioridad. Pero en esta mañana yo me quiero postrar a tus pies. ¿Y qué tal si usted ahí se postra y diga, Señor, aquí está mi vida, mi corazón? Todo lo que soy, lo que quiero ser, lo pongo delante de ti, Señor. Y en esta mañana regreso a los pies del Padre, a la presencia del Padre, Señor. Exaltamos tu nombre, te glorificamos, Dios. Comience a adorar, diga, Señor, acá está mi vida, aquí está mi corazón, aquí estoy yo. Pongo mi vida delante de ti, Señor. Y el Padre está con brazos abiertos, esperándonos en esta mañana. Gracias por recordarnos que somos tus hijos. Gracias por recordarnos que nos amas con un amor incondicional, con un amor eterno, que tú quieres restaurarnos, levantarnos, que quieres nuestro amor, nuestro corazón, nuestra entrega total, Señor. En esta mañana yo te pido que nuestros corazones, que nuestras oraciones, que nuestra vida, Señor, sea una ofrenda agradable para tu Padre. Que cada corazón y que cada vida en esta mañana alabe y exalte tu nombre, Señor. Glorificamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por todo tu amor y tu bondad. Y gracias porque siempre, siempre, siempre estás ahí con nosotros. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión.